De Panorama Queretano, muy buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Jaime Zúñiga Burgos eh, para que nos platique un poquito acerca de cuál fue la participación de Querétaro en la Revolución Mexicana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Said. Mira qué buena pregunta porque piensan que Querétaro estuvo ausente de la revolución y Querétaro era un punto estratégico en la revolución porque estaba ya el ferrocarril central de México y el ferrocarril nacional. Entonces, llegando el ferrocarril nacional se convirtió pues en la sede central de varios de los generales, principalmente los dos que vinieron aquí, don Venustiano Carranza y Francisco Villa. La primera incursión que hizo Venustiano Carranza fue en el 14, llegó en 1914 y desde luego causó gran conmoción porque hubo pues un ataque a la religiosidad del pueblo queretano, fue la profanación del templo de la congregación. Esto causó mucha molestia en los queretanos y se acuñó el término, se lo carranciaron porque se robaron los vasos sagrados, se robaron los manteles, hubo mucho problema. Pero al salir Carranza llegaba Francisco Villa y los queretanos decían que preferían a Villa porque era el menos peor. Entonces Querétaro era el centro de comunicación, un punto militarmente estratégico, porque era el centro del país, el centro de las comunicaciones. Y desde luego cuando llegó Carranza, la primera vez fue una incursión que hizo a caballo, una cabalgata en el 14, 1914, y después ya la siguiente vez que llegó ya fue en ferrocarril, al igual que Francisco Villa. Entonces Querétaro tuvo un papel determinante, incluso terminó por ser la sede del constituyente del 17, pero del 14 al 17 se dieron muchos hechos, los cuales relata Valentín Frías y don Genaro Licastro, día a día están relatando, pues los atropellos, hubo combates, hubo una balacera desde el techo de la Academia de Bellas Artes, a un lado de la Plaza Constitución, y relatan que al día siguiente amanecieron 80 cadáveres, 80 difuntos ahí. Entonces mucha gente piensa que Querétaro estuvo ausente de la revolución, pero no fue así. Querétaro participó y después un lugar que fue el escogido por don Venustiano fue La Cañada, el cual ya había conocido porque un día pasando en el ferrocarril vio que había un depósito de agua, lo que hoy conocemos como el Piojo, desde luego el original, el que estaba en la calle exactamente donde pusieron la efigie de don Venustiano en Cantera. Ahí, en la vía pública, era un balneario que utilizaba el pueblo y que perteneció a la Junta Vergara. Entonces, pues la Cañada se convirtió en el lugar preferido para las reuniones, los banquetes. Y en esas comidas en la Cañada se, se avinieron muchas de las malas voluntades que había entre los revolucionarios. Ahí acudió Obregón, acudió el doctor Gerardo Morillo. Gerardo Morillo pronunció un discurso ahí cuestionando al barón de Cuatro Ciénegas, que por qué había escogido a la Cañada, a Querétaro, porque era un pueblo reaccionario. Así nos calificó Gerardo Murillo. Y fue el propio Venustiano Carranza quien le corrigió la plana porque le dijo, pues, un recorrido histórico desde la época de la independencia. Querétaro fue fundamental porque todo esto fue preparatorio para los trabajos que iba a haber para el constituyente de Querétaro. Ya veo. Y de hecho sí está medio curioso, ¿no? O sea, si el movimiento que comenzó de la Revolución del Norte, ¿cómo es que llegó a esta parte central del país, ¿no? Eh, yo aquí lo que me gustaría preguntarle más que nada es cuáles son los lugares principales que tuvieron como aportación de Querétaro a la revolución. Desde luego fue La Cañada como pueblo donde hubo las reuniones sociales que mucho influyeron, la Academia de Bellas Artes, porque ahí se llevaron muchos de los trabajos preparatorios para el constituyente de Querétaro, y el Teatro Iturbide, después conocido como Teatro de la República. Entonces Querétaro tuvo un papel fundamental como lo ha tenido desde la independencia, ahí
porque fue la independencia, aquí fue la cuna, aquí estaba el cerebro, que era el verdadero padre de la independencia, era don Miguel Domínguez, el corregidor. Aquí venía don Miguel Hidalgo a pedirle indicaciones, y en la época de la caída del imperio, el triunfo de la república, y rematamos con los hechos históricos que se dieron en la revolución. El aniversario de la revolución está por cumplirse, y entonces sabemos el papel fundamental que tuvo Querétaro como punto estratégico. Recuerda que hubo muchos ferrocarriles que volaron, dinamitaron las vías y todo eso para evitar que circulasen. Aquí en Querétaro llegaban, y la estación, la que hoy le llaman la vieja estación del ferrocarril, se convirtió en el cuartel tanto de Carranza como de Villa. Ahí se tomaron muchas decisiones. Ya para el constituyente, Carranza ya tenía ya un domicilio fijo en Querétaro, pero previo eran los vagones del ferrocarril donde tanto Carranza como Villa despachaban. Ya, ok, pero está interesante, ¿no? Cómo inició el movimiento. Y acá me da curiosidad, ¿no? O sea, porque la revolución inicia en 1910, más o menos, ¿no? Con Ah, el plan de así, San Luis, con el plan con de el, San Luis, así es. Acá lo que me da curiosidad es, mm, ¿cuál fue, digamos, o si nos podría compartir más o menos por qué tardó suficiente, digamos, el movimiento de la revolución llegar a Querétaro? Digo, entiendo que puede ser por la cuestión de que buscaba más gente o para juntar más villistas, ¿no? Sí, cuando era gobernador don Venustiano Carranza de Coahuila, había una persona que después sería gobernador de Querétaro, don Ernesto Perrusquía. Don Ernesto Perrusquía era el que estaba como pagador del timbre, haz de cuenta, pues era el representante de la hacienda pública en Coahuila. Y cuando se levanta ante la inconformidad de lo que estaba aconteciendo en el país, cuando se levanta don Venustiano, don Ernesto Perrusquía le da el dinero que tenía. Por eso don Ah, Venustiano Carranza lo, pues, lo acepta como una persona leal, y termina por ser el primer gobernador de Querétaro después de la promulgación de la Constitución. sí. Y ya, por último, me gustaría que preguntarle ¿por qué es importante el recordar la revolución? Es importante, digo, es un hecho histórico, porque sin duda a partir de esa filosofía, de ese pensamiento, de esa postura que tuvieron varios, se han dado muchísimos movimientos a lo largo de la historia de México. Mi pregunta es esa, o sea, ¿por qué es como importante el recordar? Es muy importante porque el pueblo que no conoce su historia la repite. Y veamos el momento actual, hay efervescencia y inconformidades, y precisamente con el gobierno. Eso se dio exactamente en la época de la revolución. La ciudadanía estaba inconforme, se sentía oprimida, se sentía marginada, y entonces se da el movimiento revolucionario tratando de buscar un buen gobierno. Los mexicanos, desde luego, el carácter era muy diferente porque había mucha violencia, se dio una revolución armada, hubo muchos muertos, se calcula 1 millón de muertos. Entonces, estos movimientos revolucionarios, se dice, los historiadores los manejan como que son cíclicos y se da cada determinados años. ¿Por qué? Porque viene la efervescencia social, la inconformidad. Entonces, hay que recordar aquellos hombres que hicieron la revolución para tener un nuevo país, un nuevo gobierno, una nueva constitución, de la cual todavía tenemos nosotros la constitución del 17 como la que rige nuestro país. Aunque se trate de reformar, ha tenido muchas reformas con el transcurso del tiempo, pero los mexicanos escogieron la primer ley suprema que contemplaba los derechos sociales en aquella época. Una constitución adelantada para su época, una constitución que tenemos vigente, sí, con sus modificaciones, con las reformas que se han hecho, pero es la que nos sigue rigiendo. Perfecto, doctor. Pues le agradezco muchísimo que se haya tomado estos
10 minutitos para que nos platicara un poquito acerca de la participación que tuvo Querétaro.